Del programa ya tiene Mauricio Macri su causa por traición a la patria, como la tuvo Cristina Kirchner con el memorándum de Irán. Lo más seguro es que ninguna de las dos cosas llegue a ninguna situación. Mirá, dijimos que era la palabra del día. No sé si estoy bien ahí. Sí, estoy perfecto. Emboscada. Emboscada es el relato, la reconstrucción periodística, un libro de investigación sobre un tema histórico que es el secuestro, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh, alguien de una dualidad, diría yo, extrema en la historia argentina, un gran referente de las letras argentinas y latinoamericanas, un gran referente del periodismo, particularmente el periodismo de investigación, un militante, activista, dirigente montonero en los tiempos más violentos de la Argentina. Facu Pastor hizo esta investigación. Felicitaciones, Bueno, Eddie, Facundo. gracias. Sacar un libro es como un parto. Sí, gracias. Y Siempre una gran satisfacción. sos muy generoso, te lo remarco porque no es un momento fácil para la industria del libro. No, para nada. Y la verdad que das espacio y lugar a que se presenten libros en tu programa, así que está buenísimo. Y es la segunda vez que charlamos sobre un libro, así que te lo agradezco personalmente. Sí, porque hiciste Nisman, donde aparte compartimos muchas situaciones y muchas percepciones de lo que ocurrió o no ocurrió en ese baño del fiscal muerto en 2015. Facundo, ¿por qué decidiste este libro sobre un tema histórico, ¿no? Que aparte, lo voy a decir, me caes muy bien, sos parte de la familia de esta casa, mucho antes que yo, gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me interesa la historia, me parece que a todos nos interesa, y los 70 particularmente nos siguen generando una fascinación. Estuvo Seferino Reato hace poquito, pero ¿por qué te enganchaste con Walsh y este final trágico de Walsh? Mira, en principio creo, Eddie, que esta historia que se relata en Emboscada es una buena historia para contar. Es una historia que tiene detalles que yo consideré que valía la pena contarlos, escribirlos. Que me pasaban cosas a mí cuando yo iba avanzando con la investigación y por eso básicamente escribí el libro. Yo creo que el periodismo está perdiendo un poco la capacidad de contar buenas historias. Y creo que el libro te da esa posibilidad de regodearte en el relato, en buscar la precisión, en probarte narrando. Totalmente, te da ese tiempo. Yo creo que no está estructurado en dos partes el libro, pero Emboscada es una reconstrucción de la muerte de Walsh, de la caída de todo el ámbito de inteligencia de Montoneros, que es algo de lo que se ha abordado muy poco. Y esta primera parte, que es obviamente muy trágica, muy violenta, es una primera parte muy angustiante, también muy triste. Y hay una segunda parte del libro, que tiene dos bajadas el libro, que tiene que ver con la búsqueda de los cuentos inéditos que los marinos le robaron a Walsh. Que es una parte en por ahí... allanamientos y en... Claro, a las pocas horas de emboscarlo, hace exactamente 45 años en San Juan, Entre Ríos, los marinos, por algo que encuentran en un maletín que llevaba Walsh, que fue un documento, una escritura, un documento de compraventa de la casa donde Walsh estaba replegado, escondido, deciden ir a San Vicente en un operativo conjunto entre la Marina y el Ejército y le rompen todo, le roban todo. Entre todo lo que le roban, le sacan su archivo periodístico, sus artículos periodísticos, los documentos internos de Montoneros o algunos de los documentos que él escribía, y le quitan literatura. 4 cuentos inéditos que nunca fueron publicados. Y digo, ahí me interesaba mucho indagar sobre eso, ¿no? Seguro buscaban datos, ¿no? Buscaban más partes de inteligencia que literatura. Pero seguramente puede haber habido cierta fascinación también por la literatura, porque Walsh era un escritor exitoso. Total, respetado. Sí, mira, más allá de, o sea, a ver... De lo multifacético, ¿no? Claro, más allá de la situación violenta de la Argentina, era un tipo famoso. Claro, yo trabajé todo el tiempo con una línea de tiempo al lado mío que marca Operación Masacre, publicado en 1957, y marca la muerte de Walsh en el 77. Y vos mirás esa línea de tiempo y decís 20 años. Y vos decís, bueno, 20 años en la vida de una persona no es nada o es un montón, pero en esos 20 años Walsh publicó Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo?, el caso Satanowski. Venía de publicar ficción
los irlandeses, Variaciones en Rojo. En esos 20 años Walsh se va a formar parte de prensa. Maravilloso, es Nota al Pie. Claro, claro, claro. Digo, en esos 20 años se va a Cuba a formar parte de Prensa Latina, se convierte en criptógrafo, descubre ciertas señales a través de unos telex que entraban, que venían... Funda Prensa Latina con Jorge Ricardo Macetti, que murió en guerrilla en Pajarito Salta. García Lupo, García Márquez. Después él viene, arma el diario La CGT de los Argentinos. Después el militante es como que de alguna manera se termina absorbiendo al escritor y al periodista y termina enrolado en Montoneros y como estamos contando termina, bueno, como un desaparecido ¿Cuánto más. te admira y cuánto te inquieta Walsh? Admiración personal hay por su obra, me parece que es lo mismo que te puede pasar a vos. Me inquietó a lo largo de toda la investigación, sobre todo porque este libro empezó de otra manera, empezó con alguien que me cuenta detalles del atentado en el comedor de Coordinación Federal. Ese atentado, la historia oficial indicaría que quien habría ingresado el artefacto explosivo era José María Pepe Salgado. Lo trato de esta manera porque yo sé que hay escrito mucho sobre el tema, pero no hay pruebas concretas sobre nada de ese atentado. Y claro, obviamente cuando la historia y lo discutible de la historia. El otro día estuvo Seferino Reato, que él da por hecho, según su investigación siempre. Yo ahí elijo, Eddie, trabajar siempre más sobre los interrogantes. Yo digamos, leo que hay como certezas absolutas sobre la historia y por ahí mi elección es ir por el lado de preguntarme cosas. Sobre todo porque un atentado de esas características, que no tengo dudas que lo llevó adelante Montoneros, que fue un atentado repudiable, violento, como muchas de las operaciones que llevan adelante las organizaciones armadas en el contexto ese, que son repudiables, ¿no? Lógicamente, como cualquier tipo de utilización de violencia con fines políticos. Pero en el caso de ese atentado estaba bajo la órbita de la Secretaría Militar y a su vez bajo la órbita de la Conducción Nacional, ¿no? Walsh era un intelectual, un lúcido intelectual, que escribía informes de inteligencia. No desconozco su participación en el ámbito de inteligencia de Montoneros. No era el jefe de inteligencia, como se dijo en algún momento. No desconozco el vínculo con José María Salgado, porque existió y forma parte de mi investigación, pero no tengo elementos para vincularlo directamente a Walsh, directamente con el atentado. Ahora, en ese año entre que se da el atentado a la superintendencia de la policía en el comedor y la muerte del final de Walsh, hay un viraje de él, ¿no? En su relación con la conducción de Montoneros, total, en su cuestionamiento, donde tuvo también que ver el atentado de la policía. Porque más allá de lo que podamos repudiar ahora, que no tiene para mí demasiado sentido, porque todo eso ya pasó, la sociedad lo repudió y lo que Montoneros pensaba que iba a ser un gran acto de propaganda contra la dictadura y que la gente se iba a sumar fue totalmente al revés, generaron pánico, terror, repliegue, y eso es lo que vio Walsh diciendo, muchachos, hay que frenar la mano. Sí, me parece también que vale decir que desde nuestra comodidad, desde nuestro presente, de un contexto completamente inimaginable. Yo nací en el 79, Eddie. O sea, nací 2 años después de la muerte de Walsh. Busqué también en ese argumento... La política en el mundo legitimaba el uso de la violencia para expresarse. Claro, pero... Desde el Estado y desde fuera del Estado. Totalmente. Pero requirió para mí, por lo menos, de un esfuerzo intelectual muy grande comprender el clima de época y lo que se vivía. Digo, está muy fácil ver lo que sucedía a 45 años después. No tomar partido, decís vos, no involucrarse. Yo elijo que el relato y que la narrativa de Emboscada esté muy basada en la fuerza de los hechos y la reconstrucción que yo pude hacer en base a más de 70 entrevistas, algunas off y algunas directamente en on. Y me encuentro con una época sinceramente inentendible. Sinceramente inentendible. También creo que hay una oportunidad de que periodistas de nuestra generación puedan seguir escribiendo parte de esta historia, porque dentro de 150 años también se va a seguir escribiendo sobre los 70. Y me parece que hay una oportunidad y que hay una distancia generacional que nos permite por ahí escribir, por lo menos en el propósito que yo tuve, escribirlo con una
con una distancia, justamente, incluso generacional. Yo elegí contarla desde los hechos. Y claro, en ese Walsh del final, muy crítico con la conducción de Montoneros, también hay un argumento para pensar qué tan pudo haber estado vinculado al atentado si finalmente él deja documentado que lo que más le cuestionaba a Montoneros era su aspecto militarista. ¿Cuánto pasó? Meses entre un hecho y los documentos que él publica. Por otro lado, cuando yo fui preguntando, un poco respondiendo a esta idea de cuánto me inquieta Walsh, que por supuesto que está buenísimo planteárselo desde ese lugar, recuerdo en entrevistas que hice con gente, digamos, que escaló alto dentro de Montoneros, que prácticamente me decían, no era ese el rol de Walsh. No era el jefe máximo de inteligencia. Para nada. Sí pertenecía a la estructura absolutamente. De inteligencia. Él tenía bajo su responsabilidad 2 ámbitos de inteligencia. A uno lo llamaban Policía Federal y Fuerzas Armadas. Quizás por eso de ahí surge o puede alguno agarrarse respecto a eso. El otro era el ámbito de informaciones, que tenía más que ver con Ancla. Si vos me preguntás si Walsh fue el ideólogo del atentado, no lo sé. Ancla, que era la agencia de noticias clandestinas a través de la cual Montoneros articulaba un sistema de propaganda e información. Exactamente. Lo había diseñado, tomado quizás de otras experiencias internacionales. Y como te decía, Emboscada tiene 2 partes. Si bien no está estructurado en 2 partes, la primera tiene que ver con la reconstrucción de qué pasó aquel 25 de marzo del 77, porque efectivamente Walsh va a encontrarse con José María Pepe Salgado, pero no era con la única persona con la que Walsh tenía que verse. Walsh tenía que verse con una mujer y Walsh tenía que verse con René Aydar, que en ese momento ocupaba también un rol en la organización, y obviamente no se llega a ver con nadie, porque tanto Pepe Salgado como María Cristina Busto Ledesma de Coronel, que era la mujer con la que él se tenía que ver, los dos llevaban 10 días, 11 y 10 días secuestrados en la ESMA. O sea, él va a una emboscada, va creyendo que se va a encontrar, que va a tener una cita política, y se encuentra con una emboscada que incluyó un francotirador y un operativo desplegado en plena capital federal. ¿Dónde pueden haber quedado esos cuentos? Mira, es una pregunta que me hago todos los días. Lo que sí que te digo, Eddie, y te agradezco que me hagas esa pregunta, que yo tengo un convencimiento absoluto de que toda la documentación que le robaron a Walsh está. En algún lado está. Que existe, que esos cuentos alguien los tiene, que los documentos que le sacaron, con apuntes, con todo lo que pueda haber en la casa de un escritor, alguien los tiene. Y un poco el propósito de la segunda parte del libro, que es una búsqueda, fue ir tras esos documentos. Esos documentos entraron al laberinto horroroso de la ESMA, recorrieron distintos lugares de la ESMA, porque en el juicio, en el desprendimiento de Walsh de la megacausa ESMA, 6 o 7 prisioneros cuentan, yo los vi acá, yo los vi acá, yo los vi acá, y los documentos salieron de la ESMA. Yo cuento en Emboscada a dónde fueron a parar a una casa en Saavedra, quién los vio ahí adentro, y ahí cuál fue el destino de esos documentos, que ojalá aparezcan, ¿no? Léelo, Emboscada, el libro de Facu Pastor, la escritura, el arte, los sueños, la vida y la violencia y la muerte, la historia argentina. Sin duda. Facu, gracias. Gracias, Eddie, por tu invitación, y nuevamente te agradezco por el espacio que le das a los libros, y es la segunda vez que me entrevistás por esto, así que personalmente te lo agradezco. Iba a haber una tercera seguramente, ojalá, que sea muy pronto. Ojalá. Primero desembarazate de este, que cuesta bastante, hay que sacar la placenta ahora, ¿viste? Es como en un parto. Una deuda pendiente que es leer tu novela. Dale, después me la comentas. Gracias. Facundo Pastor, compañero, amigazo, nos vemos en unos minutitos, vamos a un corte.